Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez. Como ven, yo no soy el bello y talentoso Francisco Benfeld. No, mucho más bajo. Esa es la única diferencia, creo. Pero no se me vayan corriendo todavía, porque creo que el Señor me ha dado un mensaje. Sé que me lo ha dado para mí y quisiera mucho compartirlo con ustedes. Hoy, si ustedes han seguido Casa de Libertad o si han venido de vez en cuando, saben que nosotros estamos ahora en el medio de una serie, es la segunda semana de una serie, sobre la parábola del Hijo Pródigo. Una parábola cuya nombre no es exactamente representante del significado de la parábola. Vamos a seguir viendo eso hoy. Pero en eso vamos, en eso estamos. Antes de llegar al tema de hoy, quiero contarles un cuentito. Se cuenta que hay una señora quien a los 6 años de edad se cayó y se le rompió la piernita a la señorita. Pobrecita. Pero recuperó y luego vivió 87 años más en obediencia absoluta al Señor, sirviéndole a Dios con todo corazón. ¿Y qué pasó? A los 93 años se cayó y se le rompió la misma pierna. ¿Y cómo respondió la pobre? Exclamó frustrada: ¡ay, Dios! Siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué me sigue pasando esto? A la gran puchi, Señor. Voy aprendiendo cada vez más los chapinismos, ¿no? pero en serio, no sé si ustedes habrán discernido algunos problemitas con su pensamiento, ¿no? Bueno, empecemos con lo obvio. Lo que dijo simplemente no era verdad, ¿no? 87 años sin que le pasara ninguna novedad, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa, se enfocó en sus pocas dificultades en vez de toda la misericordia, toda la gracia que Dios le había dado durante su vida larga, ¿no? Pero quizás el problema más grande con su forma de pensar es algo que nos tienta a nosotros también en nuestra forma de pensar. Y es eso. Esta señora pensaba que por obedecer a Dios, Dios le debía una vida buena, una vida sin novedades. Creía que no le hubiera pasado nada malo en la vida. Tim Keller, el autor de un libro que estamos leyendo ahora, y el libro, además de la Biblia, en el cual estamos basando nuestra serie, El Dios Pródigo, diría que esta mujer se parece a uno de los 2 hermanos en la parábola que Jesús contó, conocido a nosotros como el Hijo Pródigo. ¿Saben ustedes a cuál hermano se parece esta señora? Algunos dicen que sí. Si no, piénsenlo durante nuestro discurso y creo que se les va a hacer un poco obvio. Antes de aterrizar en el tema de hoy, quiero repasar un poco algunos puntos que Francisco hizo la semana pasada que creo que serán relevantes a lo que vamos a discutir nosotros hoy. Empecemos con esto. La definición de una parábola, ¿qué es? Bueno, simplemente es una breve historia que se trata de, o que se usa figuras de día a día para comunicar un mensaje. A veces un mensaje obvio y a veces un mensaje no tan obvio. Y Jesús usó ese módulo de comunicación bastante. Más de 30 parábolas contó. Así que definición de parábola, un punto que quería repasar con ustedes. Segundo,
el contexto de una parábola es muy importante para que podamos interpretar bien la razón por la cual fue contada y su interpretación correcta. Nuestra parábola se encuentra en Lucas 15, 11 a 32. No vamos a leer toda la parábola hoy. Así que les invito a que ustedes abren, que saquen por favor las espadas, sea libro, teléfono, iPad, lo que sea, pero saquen las espadas y abran la voz de Dios en forma escrita y vayan por favor a Lucas 15, 11 a 32. Vamos a mirar algunos versículos específicos durante nuestro discurso hoy. Cuando vayan allí, verán que esta parábola es la tercera de 3 parábolas. Las primeras 2 se tratan de cómo alguien deja o deshace todo para buscar a algo o a alguien de valor que se perdió, ¿no? Y la persona que deja todo para buscar a la otra persona, esa persona, esa figura, representa Dios. Esta tercera parábola, la nuestra, se trata de la reacción de alguien que representa a Dios, ¿no? Cuando la persona perdida regresa a donde debiera estar. Hay que acordarnos de eso. Ahora, no nos vamos a enfocar en esa reacción hoy, eso es asunto para el futuro. Pero es importante ver el contexto bíblico de dónde está esta parábola, ¿no? Otro contexto es el contexto ambiental, o sea, cuál era el ambiente en el cual esto fue contado. En nuestro caso, la audiencia es importante porque Jesús se dirigía, cuando contó esta parábola, se dirigía mayormente, pero no exclusivamente, pero se dirigía mayormente a uno de los 2 grupos de personas presentes para oírlo. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, el primer grupo son publicanos y pecadores, ¿no? Gente común, gente, de recursos no tan altas, gente que había rechazado normas religiosas, normas morales y normas sociales por varias razones, ¿no? Y esa gente no fingía, no pretendía ser creyentes, ni modo, lo rechazaban la religión, pero escuchaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los aceptó y no los juzgó. Esas personas son representadas en la parábola por el hermano menor, el rebelde. El segundo grupo de personas presentes eran los fariseos y escribas, los bien portados, los bien vestidos, los que tenían mucho cuidado para obedecer todas las leyes, hasta casi una obsesión con la obediencia a las leyes, hasta el punto en que se olvidaban la razón por la cual obedecerlas, la cual es la relación con el Dios que nos dio esas leyes, ¿no? Ellos son representados por el hermano mayor. Y les voy a decir una cosa. Por su insistencia y obediencia en la ley y su juzgamiento a los que no obedecen las leyes, muchas veces los hermanos mayores
que por afuera se ven como la gente más religiosa, la gente más obediente, etcétera, etcétera, son la causa de hermanos menores, de gente que revela, de gente que rechaza la iglesia y la religión por lo que ven en la iglesia. ¿Me explico? ¿Entienden? Bueno, Jesús contó esta parábola del hijo pródigo en respuesta a murmuraciones de este segundo grupo de personas, ¿no? De los fariseos y los escribas, porque percibía que ellos no estaban nada contentos con que Jesús había aceptado a los publicanos y a los pecadores. Esa gente comía con ellos, lo cual indicaba una aceptación, ¿no? Les escuchaba, sentía por sus problemas. Y el segundo grupo empezó a murmurar. ¿Pero por qué asocia él con esa gente? Y en ese contexto y en respuesta a esas murmuraciones, Jesús contó nuestra parábola. Bueno, voy a volver a ese tema en un momento, pero la tercera cosa que quiero revisar de la semana pasada es la definición de pródigo. Bueno, uno lo conocemos bien, ¿no? Uno es el sustantivo. Alguien pródigo es alguien que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes, como el hijo menor en la palabra, el hijo pródigo, ¿no? Pero interesantemente, y algo que realmente yo no sabía antes de considerar esta parábola a través del libro El Dios pródigo, un pródigo también es alguien que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Y se puede describir a un padre que ha dado todo por sus hijos como un padre pródigo. Tim Keller tiene su propia definición de la palabra pródigo y me gusta mucho, me gusta tanto en inglés como en español, ¿no? Él lo define como un adjetivo y dice así: pródigo significa recklessly extravagant, o sea, extravaganza sin frenos, sin fin. En español quizás diríamos imprudentemente extravagante, ¿no? Bueno, pensémoslo en términos de Dios, especialmente considerando la segunda definición que Keller nos ofrece, que para mí cuando lo pienso en el sacrificio que Dios nos dio, mandando a su propio Hijo por mis pecados, ¡wow! De veras, gran Señor. Having spent everything, habiendo gastado todo, sin frenos, por nuestra salvación. ¡Wow! ¡Qué definición! Este es pródigo, ¿no? Bueno, quería revisar estos, expandir esos temas para considerar nuestro asunto de esta semana, ¿no? Y en esta semana, lo que vamos a considerar, basado en la parábola y en los capítulos 3 y 4 de Dios pródigo, son estos conceptos. Mirando quiénes son el hermano mayor y el hermano menor. Una redefinición, un entendimiento más profundo de qué es el pecado y qué es la perdición. Y quiero darles un reto, quiero darles un desafío, el desafío que yo acepté del Espíritu Santo cuando empecé a leer este libro, y es esto. Esta parábola, cuando lo leemos hoy en día, es dirigida realmente a tres grupos de personas.
¿no? Alguien que quizás se caracterice como un hermano menor, un rebelde. Alguien que quizás se caracteriza como una persona que obedece la ley, ¿no? Perfeccionista. Soy culpable de ser perfeccionista. Y es probable que la mayoría de nosotros aquí no nos caigamos en ningún extremo, sino que estamos en el medio. O sea que haya partes posiblemente de cada hermano en nosotros que nos impiden ser conformados a la imagen de Cristo, lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, les invito durante este discurso a dejar que el Espíritu Santo te revele quién eres. ¿Eres el hermano menor? ¿Eres el hermano mayor? ¿O qué partes de ellos existen en ti? Y luego, ¿qué debo hacer cuando el Señor me revele eso? No, si el Señor te revele algo, no endureces tu corazón, ¿no? Es por nuestro bien. Y ha sido fascinante ver en dónde yo me caigo en esto. Y esto les voy a confesar también durante el discurso. Bueno, históricamente el enfoque en la parábola se ha concentrado en la rebeldía del hijo menor, y lo conocemos bien, ¿no? Y también en el amor del padre cuando acepta a su hijo arrepentido. Y hoy vamos a hablar un poco del hermano menor, pero más en donde nos vamos a parquear un rato es en la vida del hermano mayor. Algo que realmente no se ha investigado mucho en las prédicas sobre esta parábola. Tim Keller nos desafía a considerar más profundamente el hermano mayor, y de lo que yo he leído lo he organizado así. 4 elementos del hermano mayor. 1, que él está tan perdido como su hermano menor. 2, él tiene algo muy en común con su hermano menor. 3, su condición realmente es más grave que el hermano menor. Y 4, hermanos, cuidado y discúlpenme, yo creo que hay más hermanos mayores en la iglesia de hoy que menores. Más menores en la sociedad, pero dentro de la iglesia, más hermanos mayores. Y hay partes de él, les voy a confesar, que son parte de mí, ¿no? El Espíritu Santo está trabajando conmigo en cuanto a eso. Bueno, consideremos estos entonces, estos 4 puntos, mis hermanos, en los minutos que nos quedan, ¿no? Primero, el hermano mayor tan perdido como el hermano menor. Tim Keller dice que hay 2 paradigmas equivocados para buscar la felicidad. Uno es el autodescubrimiento, o sea, la creencia que uno tiene que estar completamente libre para buscar sus propias metas, para autoactualizarse sin impedimento de normas sociales, de la cultura, de los morales, de la religión, o sea, libertad. Y esa palabra de la cual hablamos bastante aquí en CL, el libertinaje para cualquier cosa. Si te hace sentir bien, tú lo haces como el proceso de autodescubrimiento. Ese es el hermano menor. Salud. Atento a todas las necesidades, ¿no? Consideremos cómo es así el hermano menor. Vayan ustedes en las espadas a Lucas 15, 13 y 14. Y esos versículos empiezan así. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía. Poco después ¿de qué? Pues este hijo atrevido
se atrevió a pedirle a su papá, mientras él estaba vivo, la parte de su herencia que le quedaba, algo que en aquella cultura, en aquellos tiempos, eso hubiera sido una ofensa extraordinaria. Eso es como decir, papá, a mí tú estás muerto. Ahora, yo no creo, él estaba tan enfocado en sí mismo que yo no creo que lo hubiera considerado así, pero eso hubiera sido el significado, ¿no? Entonces, poco después de pedirle su herencia, ese es el contexto de esos versículos ahora. El hijo menor juntó todo lo que tenía, se fue a un país lejano, rechazando su familia, rechazando su comunidad, rechazando su cultura, a un país lejano, y allí vivió. Y esa palabra me encanta en la Nueva Versión Internacional en español. Desfrenadamente, o sea, aceleración completa, sin frenos. Vivía desfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando lo había gastado todo, y ahí vamos a parar. Porque el punto es cómo vivió en su proceso de autodescubrimiento. Ese tipo de pecado es fácil de reconocer, ¿no? Vemos a los rebeldes en la sociedad, no fingen ser cristianos ni nada, viven desfrenados, viven llenos de autoindulgencia y el enfoque en sí mismos. Correcto. Eso es uno de los paradigmas. Pero el segundo es esto, el moralismo. Y el moralismo dice esto, que la única manera de recibir bendición y últimamente la salvación, lo que realmente significa salvación a través de obras, ¿no? La única manera de recibir estas es por obediencia estricta a la Biblia. La voluntad de Dios y las normas comunitarias siempre vienen antes del deseo del individual. Conformidad moral. Hasta este punto, cuando un hermano mayor fracasa o se cae, según ese tipo de pensamiento, es juzgado por cuán estricto es su arrepentimiento. Es juzgado por cuánto resiente lo que hizo. Y si uno se pone a pensar, eso significa que aún en el fracaso, un hermano mayor cree que tiene que alcanzar alguna norma. Imagínense lo fatigoso que es ese tipo de vida. Uno nunca está satisfecho. No puedo hacer demasiado para obedecer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para arrepentirme lo suficiente? ¿No? Eso es el hermano mayor. Vayan a Lucas 15, 29. Pero el hermano mayor contestó a su padre, y el contexto de eso es cuando regresó el hermano mayor a pedir disculpas a su padre y que le diera un trabajo como un empleado, ¿no? Y el padre lo acepta y luego el hermano mayor confronta al padre y eso es lo que le dice. Fíjate cuántos años te he servido. Y en español, en las versiones que yo vi, simplemente dice eso. ¿Cuántos años te he servido? Pero el significado de esa palabra servir en ese contexto es eso. Que te he servido como esclavo. En inglés ese versículo dice, fíjate cuántos años I have slaved for you. He trabajado como un esclavo para ti sin desobedecer jamás tus órdenes. O sea que el hermano mayor consideraba el trabajo de su papá como trabajo de esclavo.
Vamos a considerar ese concepto un poco más profundamente en el futuro. Pero es interesante porque al fin de esta parábola tenemos un dilema. Y ese dilema es esta. Al fin de la parábola, el malo, el rebelde, resulta salvo y aceptado por el Padre, mientras el bueno se queda perdido. ¿Se han dado cuenta que la historia con el hermano mayor no termina? Jesús lo deja así. Considerando eso, yo me hice dos preguntas y eso es lo que me guió a la investigación de lo que estamos hablando hoy. ¿Cuál es el problema con tratar de conformar y obedecer? ¿No es eso lo que quiere Dios? ¿Que le obedezcamos? ¿Que seamos morales? Bueno, sí, pero no como un hermano mayor. Y para contestar esa pregunta, consideremos las diferencias, pero a la vez las similitudes entre estos dos hermanos. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Primero consideremos el hermano menor. Por pedir su herencia ahora, trató a su padre como si su padre estuviera muerto ya. Una ofensa increíble. Rompió con la familia y humilló a la familia por su manera escandalosa, o sea, pródiga de vivir. Pero interesantemente, ¿qué pasó después? Vayamos a Lucas 15, 17, 20. Y encontramos al hermano mayor cuando ya volvió en sí, o sea, vino a su mente propia, ¿no? En inglés, he came to his senses, ¿no? Y cuando ya volvió en sí, dijo, pero ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, quiero destacar una palabra aquí. Cuando él va al Padre, va no sintiéndose digno de ser llamado hijo. Pero le trata a su papá con respeto en ese momento. Le dice, Padre. ¿No? Algo que nos muestra que se ha arrepentido. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Solo quiero un poquito para poder comprar mi pancito y mi agua. Y luego, como a la policía cuando me para por gringo en mi moto. Eso es otro asunto. Se levantó y fue a su padre, o sea, actuó. No. Y ahí tenemos una imagen extraordinaria de humildad, de confesión y de arrepentimiento. ¿Y qué pasa? El adorador de prostitutas es aceptado por el Padre y salvo. Y quiero decirles algo. Me imagino que la gran mayoría de la gente en este cuarto no ha vivido como el hijo menor. Pero a veces dudamos de que si el Señor realmente nos ha perdonado, de que el Señor realmente me acepta así tal como soy. Miren, se aceptó al ladrón en la cruz, se aceptó al hermano mayor, sí te acepta. Es un hecho histórico por la muerte de Jesús en la cruz. Amén. Amén. Consideremos la diferencia entre el hermano menor y el hermano mayor. Por obedecer, por trabajar, por ser fiel y aparentemente ser bueno, él honraba a su padre y a su familia. Pero ¿qué pasó después? Leyendo un poco más en la parábola, llegamos a ver a una persona muy diferente de la persona que nosotros pensábamos que era este hijo mayor, este bueno. Y lo que vemos es una persona
llena de soberbia, una persona enojada y una persona sin la habilidad de perdonar. En la palabra vayamos a Lucas 15, 28 a 30. Y en estos versículos quiero enfatizar algunas palabras para mostrar verdaderamente el carácter del hijo mayor. Empieza con esta palabra: indignado, enojado, ¿no? El hermano mayor, bueno, y esa es la confrontación, ¿no? Cuando él pregunta al siervo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué música? ¿Por qué fiesta? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya viene el padre, indignado. El hermano mayor se negó a entrar con conformidad moral. No se acepta a una persona así. Se negó a entrar. Así que su padre salió a hacer algo que un padre en aquella cultura no hace a su hijo. Ay, hijo mío, te suplico, por favor, perdónalo. Entra por el bien de la familia, lo que quiero es unión, etcétera, etcétera. El padre suplicándole al hijo que lo hiciera. Pero el hermano mayor contestó, y miren eso, déjenme traducir eso en la Biblia Chapina según Jeff. Fíjate vos, ¿cuántos años te he servido? Bueno, bromeamos de eso, pero eso era la actitud, ¿no? Fíjate vos, no, ni siquiera llamándole papá. Mira papá, fíjate padre. No, fíjate vos, ¿cuántos años te he servido como esclavo sin desobedecer jamás tus órdenes? Y luego una mentira, una falla en su percepción. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Bueno, eso era mentira, siempre lo tenía. ¿Y ustedes no creen que había veces cuando invitó a sus patos a una parrillada o algo así en casa, etcétera, etcétera? Seguro que sí, ¿no? Sigamos. Pero ahora llega mi hermanito, llega fulano, Pedrito, lo que sea, ni siquiera eso. Llega ese hijo tuyo y luego siente la libertad de recontar los pecados de su hermano menor porque se siente superior, que ha despilfarrado tu fortuna, y como si eso no fuera suficientemente fuerte, con prostitutas. ¿Tienen la idea, mis hermanos? No reconocía sus propios pecados, no confesó ni pidió disculpas, nada. ¿Y qué encontramos? Que al fin del cuento, el bueno queda fuera de la fiesta, no entra, aunque el padre quisiera perdonarlo, aunque el padre quisiera aceptarlo. Y lo que vemos es la mera cosa que él pensaba que era su entrada al cielo, su entrada a una buena vista por parte de su padre, su entrada a la aceptación, es la razón por la cual es rechazada por su propia parte, ¿no? Su obediencia no es nada más que el legalismo por el cual él se define. Y en fin lo desilusiona, le llena con soberbia, miedo de perder lo que tiene y un enojo que no le deja perdonar a su hermano. ¿Entienden? Pero quiero proponer algo, que aquí también es donde vemos algunas similitudes entre los hermanos. Y el hermano menor va a decir, pues va que sí, ¿no? Pero el mayor jamás aceptaría lo que Keller propone aquí.
Ambos hermanos faltaban respeto a su padre. El menor por su rebeldía, por pedir la herencia, vivir pródigo, etcétera, etcétera. Pero el mayor por su legalismo, su soberbia, su miedo. Él trabajaba solamente por obligación, servir como esclavo. Y también en cómo habló a su padre. Y una cosa, mira, eso no es la primera vez que él hablaba a su papá así, ¿no? Ustedes creen que él es grande ya. La pura verdad, investigando al hermano mayor, para mí se presenta como un poco mocoso, mimado, que merece. Vivía en temor, temía perder su vida material, ¿no? Ambos relacionaban con el Padre no por el placer de la relación para agradarlo, sino por sus bienes, por su fortuna. El menor pidió la herencia y el mayor se quejó de que su padre no le daba nada, lo que era mentira. Paremos un momento. Quizás no en tal extremo, pero nos caemos a veces a la tentación de lo mismo. Señor, he hecho eso. ¿Por qué me pasa esto? Como la señora, ¿no? Ahora ven que ella es como el hermano mayor, ¿no? A veces pensamos que el Señor nos debe algo por la manera en que vivimos o algo así, ¿no? Y tratamos de manipular al Padre. Fíjense en esto. Ambos intentaban manipular o controlar el Padre. Y lo hacemos nosotros con Dios también, ¿no? O sea, ellos querían hacer las decisiones del Padre, ser el Padre, lo cual simboliza ser su propio Dios y Salvador, ¿no? Y quiero mencionar algo que se me vino a la mente entre servicios. Me gustaría haberle dicho al primer servicio, pero es eso. El hermano mayor se presenta como soberbio, como uno que ha obedecido, etcétera, etcétera, ¿no? Tú me debes eso por esto. Pero les quiero proponer algo. Que también otra forma de manipular a Dios es por victimizarse. Pero yo te he servido tanto, por tantos años, y como esclavo, y nunca he desobedecido, y ay de mí. Y la pura verdad es que eso es una forma de orgullo. ¿Tiene sentido? Bueno, en fin, uno de los hermanos reconoce su error, y el otro no. Y este es un punto clave. El que no reconoce su perdición está en una situación mucho más grave que el que sí lo reconoce. ¿Tiene sentido? Bueno, entonces tenemos que considerar cuál es esa condición grave del hermano mayor. Keller propone por lo menos 3 rasgos que llama la perdición del hermano mayor, ¿no? Y en general define la vida de un hermano mayor así. Que estos, son igual de devastadores como la perdición del hermano menor. Un grupo de esos rasgos se caracteriza por la ira y la superioridad, ¿no? O sea, el hermano mayor se pone furioso, sus palabras destilan de resentimiento. Los hermanos mayores se sienten tristes, enojados y amargos cuando la vida no sale como ellos quisieran. Como la señora a quien se le rompió la pierna. Y la vida nunca es suficientemente buena para ellos. Fatigosa es. Creen que por su obediencia Dios les debe una vida buena y sin obstáculos. Viven como viven para tener resultados, no relaciones, especialmente la relación clave con Dios. Y lo hacen para controlar su ambiente. Se sienten superiores por su autocontrol, su récord o su registro limpio. La vida para ellos siempre es una comparación competitiva. Pausa. Soy culpable. Me
comparo a la gente aún en la iglesia mucho. Oh Señor, cuánto quisiera su don. Oh Señor, cuánto quisiera parecerme como Él. Oh Señor, Señor. ¿No es así? Hermano mayor, hermano mayor. Eventualmente, esa gente llega a caracterizarse por cómo juzgan a otros, por una inhabilidad de perdonar, y Keller dice hasta causar clasismo y racismo. Bueno, el segundo grupo de rasgos es esto: el servilismo y el vacío. ¿Qué significa con eso? La obediencia es simplemente cumplir con un deber, no hacer algo por gozo, por el gozo de servir a alguien, para ayudar a alguien y para agradar a alguien. Es trabajar como se definió el hermano mayor, como esclavo. Y un esclavo trabaja como trabaja solo por miedo de consecuencias impuestas por fuerza. Los hermanos mayores se comportan bien no por alegría y amor, sino por miedo, ¿no? Es interesante el efecto que eso tiene en la vida. Se supone que lo hacen y ellos creen que lo hacen para mejorar el mundo, etcétera, etcétera. Pero oigan lo que dice Keller de eso. Creen que son honestos, íntegros, pero Keller dice así: la honestidad producto del miedo no hace nada para erradicar la causa fundamental del mal en el mundo, el egocentrismo radical del corazón humano. Cuando más, la moralidad basada en el miedo lo fortalece, pues en última instancia los hermanos mayores están siendo morales solo por su propio beneficio. Pueden ser amables con los demás y ayudar a los pobres, pero a un nivel más profundo lo hacen para que Dios los bendiga en la versión religiosa de la hermandad de los mayores, o para pensar que son personas virtuosas y caritativas en la versión secular. Tengo que decirles, yo veo eso en la organización por la cual trabajo, ¿no? Hay gente que viene, en vez de decir cómo podemos ayudarles, cómo podemos satisfacer necesidades, nos dicen: vamos a venir dando esto. ¿De veras? ¿Y por qué? Porque nos hace sentir bien. Y yo he visto comunidades destrozadas por cosas así, por hermanos mayores, supuestamente con buenas intenciones, ¿no? Pero eso es. La pura verdad es que los hermanos mayores son como lo que Jesús llamó en su regaño más fuerte en Mateo 23, sepulcros blanqueados, bonitos afuera, pero llenos de huesos muertos, podredumbre e hipocresía. Es una vida falsa. Les quiero decir una cosa: la cosa más triste que yo he vivido en el ministerio a los jóvenes es cuando un joven viene y me dice: Jeff, mi vida familiar es un desastre. Mis padres se pelean mucho, hay violencia en mi familia, etc. Pero no se lo puedo decir a nadie. Mis padres no quieren que nadie sepa esto. Tenemos que mantener una imagen, y me destruye el corazón porque esa familia nunca va a encontrar sanación. Hay un chico que conozco, un día se enojó a su padre, lo que sea. Su papá le hizo desnudar hasta los calzoncillos, le ataba y le azotaba bastante hasta la hora de ir al grupo de jóvenes. El papá dejó al niño atado, fue al grupo de jóvenes como líder de jóvenes, luego volvió a seguir regañando y azotando al hijo. Sepulcro blanqueado, vida falsa, hermano mayor. Y Keller dice que el último rasgo, quizás el rasgo más claro del síndrome de hermano mayor, es esta: la falta de seguridad del amor del Padre. Ahora, quizás no seamos tan al extremo, pero te pasa uno de esos. Mira algunos de esos señales. Si algo malo te pasa en la vida, ¿crees que es porque no estás viviendo suficientemente bien en una área? El criticismo no solo hiere tus sentimientos, te devasta.
porque tu sentimiento de amor de Dios es abstracto y recibes tu valentía por la aprobación de gente. Te sientes irremisiblemente culpable si haces algo malo y tu conciencia te atormenta. No puedes arrepentirte lo suficiente. Y quizás lo más difícil, la señal más clara es esta: una vida de oración vacía de asombro, vacía de intimidad, porque como el resto de tu vida, oras solo por obligación si eres un hermano mayor y solo peticiones, pero por obligación, no por sentir, no por identificarse con la persona por quien estás orando, ¿no? Compara ese tipo de vida de oración o esa vida plegaria con un acrónimo en inglés. Traté de buscarlo en español, pero no existe en esta forma, ¿no? Es acts. Y acts es eso, empieza, y el orden es importante. Adoración. Adorando al Señor por quien es. Oh, Padre, tú eres tan bueno. Tú sabes todo, tú me conoces, Señor. Adoración, ahí está la intimidad, ¿no? Y luego sigue con confesión. Ahora que estoy seguro de ti, de quién eres, yo te confieso esto, ¿no? Y luego sigue con, no hay te, sustantivo, thanksgiving, o sea, te agradezco. Agradecimiento por lo que hace el Señor. Y luego las peticiones, o sea, las suplicaciones. ¿Ven la diferencia en ese tipo de vida de oración comparado con peticiones obligatorias? ¿No? Hermanos, es muy probable que en la iglesia haya más hermanos mayores que menores. Y en Guatemala, permítanme hacer esta observación como alguien de afuera. El legalismo es un problema terrible. Conozco a una persona con tatuajes y una iglesia rechazó a esta persona, diciéndole, quítate los tatuajes y luego entras. ¡Qué barbaridad! Otra gringa que tenía un anillo en la nariz y un día estaba ella derramando su corazón a una de nuestras niñas en la casa hogar en Mazatenango, que operamos para niñas abusadas físicamente, sexualmente, y esta chica había sido abandonada, abusada también. Y estaba identificando tanto con esa niña, animándole tanto. Oh, lágrimas, poder. Y un miembro de la iglesia viene y mientras eso está pasando, yo estoy, oh Espíritu Santo, qué lindo eres. Y me toca el brazo así, me pega. ¿Esa gringa es creyente? Pues sí, usted ve lo que pasa. Dile que se saque el arete de la nariz. Jeff, no te pongas como el hermano menor. Hermanos, quiero terminar con esto. Mira, estos casos son extremos de hermano menor o hermano mayor. Pero nos haría bien examinarnos para ver dónde tenemos partes del hermano menor o el hermano mayor en nuestras vidas, ¿no? Para mí a veces vivo temiendo ser suficientemente bueno, temiendo los resultados de mis acciones, temiendo el criticismo, ¿no? O preguntándome si algo malo me pasó por algo que yo hice. Hermano mayor, lo que debo de hacer es confiar en el hecho de que Dios me creó y Jesús me salvó. Mira, si tú eres un hermano mayor, un hermano menor, o si tienes partes de esto en ti y quieres saber qué necesitas, o mejor dicho, a quién necesitas, vuelve la semana que viene cuando el pastor Francisco nos lo revela. ¿Bien? Pero creo que la respuesta les va a sorprender. Mientras tanto, descansemos en esto,
que nuestro Dios es un Dios pródigo, ha gastado todo extravagantemente por nosotros, sacrificó a su propio Hijo para pagar el precio del pecado del hermano menor en nosotros y el hermano mayor en nosotros. Y a través de ese sacrificio nos acepta de manera aún más grande que el Padre en la parábola de los hijos pródigos. Amén. Amén, hermanos. Volvamos la semana que viene por más sobre este asunto.